Buenas noches, soy Ana Verónica Costales Cepeda, alumna de Sociología Jurídica de la UTPL, Facultad de Derecho. Ahora nos encontramos haciendo un trabajo sobre la sociología básica del derecho ecuatoriano y del tema exclusión de género. Para introducirnos en el tema, hablaremos de que el derecho no solo regula comportamientos, sino que también refleja valores y estructuras sociales. En Ecuador, la exclusión de género sigue siendo un problema relevante tanto en la práctica jurídica como en la vida cotidiana. A través de la sociología del derecho, podemos analizar cómo el sistema legal se ve afectado y perpetuadas las desigualdades entre géneros. Continuando con nuestro tema, hablaremos de la concepción de género, en la que podemos decir que las jerarquías sociales entre los géneros responden más a conflictos estructurales que a un simple prestigio. Estas dinámicas han generado resoluciones desfavorables para las mujeres en comparación con los varones. En cuanto a exclusión de género, podemos decir que en el contexto jurídico la exclusión de género se refiere a la marginalización o desventaja que enfrentan las personas debido a su identidad de género o sexo asignado al nacer. Esta exclusión puede ser explícita a través de normas legales discriminatorias o implícita mediante la falta de medidas para garantizar la igualdad de derechos. Para ponernos en orden dentro de lo que ha sucedido en la vida jurídica ecuatoriana, debemos hablar y colocarnos en el contexto histórico en el Ecuador, es decir, en los sucesos más relevantes que han dado historia a la vida de la mujer, la vida jurídica del sexo femenino en realidad. Pero partamos de lo más reciente y lo más importante o más relevante. En 1924, Matilde Hidalgo de Prócer fue una pionera en la lucha por los derechos de las mujeres en el Ecuador, siendo la primera mujer en votar en América Latina. Tanto así que actualmente en Ecuador, el auditorio del Consejo Nacional Electoral lleva su nombre. Este suceso marcó un hito importante en la historia del país y del mundo, sentando la base para que una lucha de igualdad de género en los años subsecuentes se diera con mucho más facilidad. En 1929, el derecho al voto de la mujer fue oficialmente reconocido por la Constitución, iniciándose así una incorporación gradual de la mujer en la historia del país. En 1938 se implementaron ciertas leyes laborales y de maternidad que favorecieron ese estatus, es decir, las mujeres embarazadas tenían ya un reconocimiento a su estado, a un niño recién nacido por el que tenían que cuidar, y el derecho comenzó a acoger de buena manera el que ella salga a dar de lactar y tenga ciertas horas que le ayudaban a la manutención y al crecimiento de un niño en formación. Es por esto que este avance laboral es menester que lo mencionemos en este momento, porque no había sucedido antes. Y es importante y relevante que lo tomemos en cuenta en nuestro trabajo. En 1960 se eliminaron las restricciones legales que requerían la autorización del esposo para ciertos actos legales de su mujer. En 1979 el Ecuador volvió a la democracia, se acabó la dictadura y se incorporó en la legislación del voto universal, tal y como estaba sucediendo ya en el resto del mundo. Y la Constitución incluyó principios de igualdad y no discriminación. Más tarde, la Constitución del 2008, y luego de haber pasado por varias constituciones intermedias, se alberga desde allí un avance significativo en términos de igualdad de género. En el artículo 11 se establece que el principio de igualdad y no discriminación por razones de género es imperante.
en tanto que el artículo 76 reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación, y el artículo 70 promueve la participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones. Luego tenemos algo importante, la Constitución del 2008 y avances en derechos de género. Tenemos que mencionar 4 artículos importantes. El artículo 134, que dice que los cónyuges están obligados a guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. En tanto que el artículo 136 habla de que los cónyuges deben suministrarse mutuamente lo necesario y contribuir, según sus facultades, al mantenimiento del hogar común. El artículo 138 habla de que cualquiera de los cónyuges, previo acuerdo, tendrá la administración ordinaria de la sociedad conyugal, pero podrá autorizar al otro para que realice actos relativos a tal administración. Para finalizar, mencionaremos el artículo 139, que versa que ni la mujer ni el marido necesitan autorización del otro para disponer de lo suyo, por acto testamentario o entre vivos. La discriminación de género en la práctica judicial ecuatoriana debe ser tomada en cuenta como un análisis crítico, ya que a pesar de los avances constitucionales en la aplicación del derecho, la discriminación de género persiste. Casos de violencia de género, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia doméstica, acoso y feminicidio. A menudo encuentran obstáculos en el acceso a la justicia. Acceso desigual a la justicia. Existen estereotipos de género en los operadores jurídicos que afectan la resolución de casos relacionados con mujeres. Debemos finalizar también hablando en esta etapa del trabajo de que la mujer ha sufrido muchísima discriminación en cuanto a igualdad de derechos profesionales, incluso salariales, y eso es algo tremendamente marcado, ya que la mujer se ha sentido de esa manera perjudicada. El rol de la sociología en el análisis del derecho y de género y las intersecciones y perspectivas. La sociología del derecho analiza cómo las estructuras legales reflejan y refuerzan las normas sociales. En el caso de la exclusión de género, la sociología puede ayudar a identificar cómo el derecho reproduce desigualdades, cómo las reformas pueden ser insuficientes sin un cambio en las actitudes sociales y culturales. Las intersecciones y perspectivas en el análisis del derecho de género se refieren a diferentes factores sociales tales como diversas clases sociales, diferentes etnias, diferentes orientaciones sexuales que desembocan en la identidad de género y su lucha por una igualdad, diferencias generacionales y de edad y discapacidades. Obstáculos en la implementación de políticas de igualdad. Resistencia cultural. La persistencia de estereotipos y roles tradicionales de género dificultan la implementación efectiva de leyes de igualdad. La desigualdad económica es tremendamente importante, ya que con ella conlleva el acceso de recursos y sus carencias que causan muchísima problemática, y la falta de autonomía económica para muchas mujeres invitan en realidad a replantearse toda esta situación. La capacidad para valorar y ejercer sus derechos es tremendamente importante en esta etapa del análisis. Luego, la falta de información. Muchos operadores de justicia no están suficientemente capacitados para abordar los casos de género con sensibilidad y perspectiva. Creo que existe mucha falta de capacitación.
tanto mujeres como operadores de justicia, y las mujeres, las diversas ciudadanas, tienen que participar más en la vida social y enterarse de cuáles son sus deberes y derechos. Y así también los abogados, jueces y todos los operadores del derecho, hacer valer todas estas ganancias que ha tenido la mujer a través de la historia. En ese punto es muy importante que hablemos de la educación jurídica con la perspectiva de género. Para reducir la exclusión de género en el ámbito jurídico es esencial que los futuros abogados, jueces y operadores del derecho reciban formación en perspectiva de género. La sensibilización sobre los derechos de las mujeres y la interpretación crítica de las normas jurídicas son cruciales para transformar el sistema legal. El papel de la sociedad civil y los movimientos feministas. En este punto hemos decidido hablar de este papel tan importante y de los movimientos que se han generado al respecto, ya que las organizaciones de derechos humanos han sido clave en la lucha contra la exclusión de género en Ecuador. Las reformas sociales y jurídicas, las protestas y demandas han impulsado reformas importantes, pero aún queda mucho camino por recorrer. Como conclusión, podríamos decir que a pesar de los avances en la Constitución del 2008, la exclusión de género sigue siendo una realidad en el sistema jurídico ecuatoriano. La sociología del derecho juega un papel fundamental al ofrecer herramientas para entender cómo el derecho interactúa con las estructuras sociales y de género. Para erradicar la exclusión de género se requiere una transformación profunda tanto en el sistema legal como en la mentalidad social. Quiero concluir este trabajo y esta presentación con una frase de Francis Wright que dice: la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Muchísimas gracias y con esto concluimos nuestro trabajo.